Ustedes vieron lo que es organizar una elección en este país y en este departamento. El trabajo que da. Sí. ¿Cuánto tiempo se trabaja para un día? Y si a eso le sumamos que este señor que está al lado mío ha sido responsable de la organización de 4 elecciones en 11 meses en el departamento de Maldonado, realmente algún mérito hay de parte de él y su personal, así de la Corte Electoral. Le damos la bienvenida aquí a Frecuencia Abierta a Pablo Braganza. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Gracias por Un la gusto invitación. tenerte en casa. Un gusto andar por acá. Bueno, vamos a hacer algún balance. Para arrancar, después entramos en los detalles. ¿Cómo resultaron estos 11 meses? ¿Más difíciles de lo que pensabas? ¿Más fáciles? ¿O como más o menos lo percibías? Yo lo que valoro y lo reitero porque me parece un capital, un intangible que todos nosotros no nos damos cuenta. Hay dos cosas que nosotros solamente lo percibimos y lo valoramos cuando lo perdemos, que es la libertad y la salud. Después, mientras tenemos libertad, es como que no existiera, y mientras tenemos salud, le damos. Le damos, sí. Es así. Y Maldonado tiene esa característica. Yo trabajé durante 30 años en Montevideo. Yo soy oriundo, orgullosamente riverense. De Rivera. Pero mi carrera en la Corte Electoral la hice en Montevideo. En Montevideo, así como algunas veces tenía la credencial en Rivera y me mandaban para campaña, obviamente en la frontera con Brasil y el Río Negro. En Montevideo, cuando me tocaba supervisar, el área que supervisaba era Belvedere, La Teja, Pueblo Victoria, todo lo que implicaba Carlos María Ramírez y la entrada al cerro. Fueron elecciones bastante complejas, donde había una rispidez en la sociedad y en los actores políticos muy, muy importante, y los funcionarios de la Corte Electoral a veces teníamos que interceder en situaciones muy incómodas. Maldonado es la antítesis, y yo creo que es un capital, un intangible, diría, precioso, hermoso, en el cual tenemos que valorar lo que es el buen relacionamiento que existe a pesar de todas las diferencias entre los actores políticos, particularmente el día de la elección y lo que tienen que ver con nosotros. Es decir, desde la instancia en la cual van a registrar una hoja de votación, en el cual podemos tener de un lado listas del Frente Amplio, listas del Partido Nacional, colorados, y simplemente aguardan que se le dé el trámite cuando vienen a traer las hojas de votación para los circuitos. Jamás hemos tenido en nuestra oficina ningún tipo de inconveniente, más bien todo lo contrario. A veces tenemos que pedirles un poco de silencio porque entran a charlar, a bromearse. Exacto. Y el día de la elección, lo que tenemos es, lo viste, está Méndez repartiendo listas en la puerta del liceo, y va a la funcionaria, y entonces la tónica del día de la elección es básicamente esa. Las denuncias son por el reparto de listas donde no se puede. Donde no se puede. Claro. y en definitiva, lo de siempre. Tenemos un liceo, un colegio, lo que sea, una escuela, y estamos nosotros repartiendo cada uno de su partido, de su lista, y ya nos pusimos en la puerta. Estábamos a 20 metros, 10, 5, ya somos un piquete al ingreso. Y esa es, en definitiva, la característica de Maldonado. Vamos y se alejan, pero no hemos tenido una circunstancia compleja. En algún momento se corría el rumor, no, están sacando las listas. Bueno, había para reponer, y en definitiva iban los funcionarios que supervisaban el área, y no había hojas, había hojas, eran simplemente comentarios, y si faltaban hojas, los delegados lo reponían. Yo creo que el relacionamiento entre los diferentes actores políticos, de los principales partidos, Nacional, Frente Amplio, Colorado, Cabildo, Asamblea Popular, creo que le ha permitido a Maldonado también tener esa característica de ser parte de su capital, de ese intangible que es un alto grado de civismo. Bien, pero también hay otras dos cosas para destacar. Una, la tranquilidad y la confianza que la gente tiene en el sistema en términos generales, y aquí en Maldonado en ustedes. Y que también tenés un equipo humano que, es cierto, y es bueno decirlo también, viene desde antes que vos te hiciste cargo de la Corte Electoral, pero siempre ha caracterizado a Maldonado por un equipo de trabajo en la Corte siempre muy dispuesto y muy eficiente, que me parece que en la medida que pasa el tiempo se va mejorando. Y muy femenino.
Y muy Y femenino, muy sí, femenino. es cierto. Porque Es cierto. yo a veces bromeo en la oficina, de hecho, salvo un compañero, el resto son todos, hoy por hoy son 24 compañeras, y yo a veces les comento, no sé, disculpen, yo soy hombre, es decir, explíquenme en forma sencilla, a veces hay esa broma que hacemos, una amiga una vez me definió, lo que pasa es que ustedes los hombres son básicos. Básicos. Me acuerdo esa Somos expresión. básicos, ¿eh? Es cierto. Es como yo me autodefino. Somos Claro, básicos. entonces, a veces nos perdemos en el camino en alguna explicación. Claro. Y bueno, y el día propiamente dicho de la elección, inclusive ahora que estamos, el 21, se inicia el periodo inscripcional, nosotros en realidad conformamos un grupo de, como ahora está de moda decir, de los cincuentones, porque así como las compañeras venían de antes, el otro día tuvimos un evento y coincidimos con Elcira Rivero, que era la jefa por concurso, por carrera, antes a quien yo vengo a suceder. Hubo una subrogación con Betty, con Janina, pero en realidad la jefa anterior a mí era Elcira Rivero. Y coincidimos, yo le decía a Elcira que hace 20 años la veía ir a Montevideo y está igual, ¿no? No ha cambiado con el tiempo, se ha conservado muy bien. Y son un conjunto de compañeras que tienen mucha experiencia y sobre todo un muy buen manejo de las relaciones el día de la elección y el solucionar problemas. Que a veces hay gente que dice, no, porque está la ley, el artículo y el parágrafo, bueno, está bien la ley, pero vamos a solucionarlo porque esa es la intención. Y siempre se le busca una solución absolutamente a todos, inclusive en el momento de la presentación de las hojas de votación, que hay que traer determinados recaudos, que lo establece naturalmente la reglamentación. Todas las compañeras, lo que hace la oficina es colaborar con las listas, las agrupaciones, porque a veces uno tiene que entender que es un acto de presentación de una lista con lo que ingresaste a la web, la impresión, las hojas firmadas, no trajiste la nota, hacemos la nota, te faltó algo, hay que cambiar, porque ese acto, la gente no vive dependiendo de la presentación de listas en la Corte Electoral. Sí, claro. Entonces, bueno, y esto se da mucho más en el interior que en Montevideo. Y entonces las compañeras que tienen su filiación política colaboran con cualquiera de los partidos, no hay ningún tipo de inconveniente. Hemos llegado a hacerle casi toda la presentación a alguna lista, porque generalmente la presentación de las listas, quien viene mejor armado, por decirlo de alguna manera, son las agrupaciones grandes, las poderosas que decimos habitualmente, pero cuando son agrupaciones chicas, por ahí no tienen el manejo de algunos aspectos de la reglamentación y se le termina ayudando. Igual las grandes también, ¿no? A veces tienen algunas inconsistencias que se solucionan, que en definitiva es para acompañar la reglamentación que dispone la Corte Electoral. Bien, las 4 elecciones se puede considerar que se desarrollaron de manera absolutamente normal, sin ningún tipo de contratiempos. ¿O Sí. hubo una un poco más difícil que las demás? La única instancia que tuvimos, hasta último momento tuvimos que solucionar, que obedece al crecimiento de Maldonado. Eso, sí. Maldonado tiene un crecimiento, yo digo que no para. Sí, yo incluso ahora cuando salí busqué para traerlo. Sí, ahora lo vamos a repasar. Y te lo voy a dejar. Maldonado no para de crecer a la razón de 9, 10, 11 o 12, como en este caso, que creció un poco más, de habilitados. Y ni que hablar que nosotros ahora que abrimos el 21, el periodo inscripcional, ahora el lunes 21, Maldonado tiene, suponemos que vamos a tener una afluencia muy importante. Pero el proceso electoral se va dando, y yo tengo idea que fue en las elecciones nacionales que las Fuerzas Armadas y la policía que custodian los circuitos tuvieron que hacer un manejo muy particular de 6, 8 circuitos. No había más efectivos. No había más efectivos para cubrir los circuitos del departamento. Porque se han ido sumando circuitos. El crecimiento ¿no? en materia de circuitos, y las unidades militares no crecen, naturalmente. Tienen la misma cantidad de efectivos, algunas menos, y ese día es donde la policía hace particularmente un gran esfuerzo en colocar los efectivos para cubrir una enorme cantidad de circuitos urbanos, pero también todos los circuitos rurales. Y bueno, y después tenemos la Armada, Prefectura y el batallón cubriendo lo demás. Y trajeron efectivos de la Fuerza Aérea, no recuerdo de qué departamento, y después los llevaron a votar y trajeron otros,
hubo una logística bastante... ¿Sí? Eso demandó Maldonado. Sí, ¿Y cuál bastante. de las elecciones fue? Yo creo que por lo que recuerdo, fue en las nacionales, y lo que supongo. coordinamos fueron circuitos para el lado de Las Flores, de Gregorio Aznares, que les Zona permitían ir a oeste, votar a Canelones, zona oeste. Ajá. Traían un efectivo, los sustituían y se llevaban otros para que no perdieran. Y ellos votaban ahí. No, votaban en otro departamento. En otro departamento. Llevaban esos 6 efectivos, eran 6 o 7, que habían iniciado la custodia de las urnas, traían 6 o 7 que ya habían votado y se llevaban esos. Fue una necesidad, creo que se dio solamente en Maldonado, en el único lugar en todo el país. Después ya hubieron ingresos de efectivos en alguna unidad, no recuerdo cuál, y Maldonado por una reasignación bajó 2 circuitos y no hubo dificultades en las departamentales. Las departamentales, que sin lugar a dudas son las elecciones más complejas y las que tienen mayor atención de la ciudadanía en Maldonado, mucho más que las nacionales, una elección que también se desarrolló en forma muy bien, sin ningún tipo de dificultades, salvo esa ya hace parte del folclore. Vamos a determinado liceo que están repartiendo listas en la puerta, y a veces sospechamos que hacemos la observación, se separan, y ya está. La camioneta de la Corte Electoral pega la vuelta, y en realidad los 20 metros de la puerta del liceo de la escuela, después pasa a ser 10. Y dentro de una hora, 5. Claro. Pero siempre sin mayor dificultad. Una pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué Maldonado aumenta cada vez más y de manera exponencial la cantidad de habilitados y ahora tiene menos diputados que antes? Bueno, en realidad Maldonado ahora y más o menos yo creo sí. entender cómo es, pero sería bueno que explicaras un poquito. Acá tiene que ver con la adjudicación de cargos a nivel nacional. Maldonado paga 2 diputados enteros, ¿sí? en la carga electoral, con los votos, y después los otros diputados los va pagando por cociente decreciente a nivel nacional adentro de los partidos. Maldonado vota muy bien. Vota muy bien en la cantidad de votos en la cantidad de que pasan por la urna. Exactamente. Claro. ¿Sí? Vota muy bien, pero para que, por decirlo de alguna manera, supongamos que Cabildo Abierto tenía un diputado en Maldonado que no logró tener una votación, el partido político interesante en Maldonado, cosa que pudiera, la expresión nosotros le decimos en la cara de la Corte Electoral, pudiera chupar ese cociente y el individuo, el candidato a ser electo en Maldonado, por decirlo de alguna manera. Para que el Partido Nacional pudiera pasar de 2 diputados a 3, tenía que hacer una votación impresionante. ¿Sí? Entonces se repiten más o menos, los grandes partidos van pagando el cociente, el precio del diputado a nivel departamental, pagan 2 y después los pagan muy bien a nivel nacional, son los primeros que entran. Maldonado queda, por decirlo, con cocientes grandes, no son los últimos diputados que entran en Maldonado, pero después no entran más, obviamente, entran dos blancos, por ejemplo, o 2 del frente, pero después para llegar al tercero es casi imposible. Claro. Pero supongamos. Al tercer partido. Al tercer diputado de ese partido. Diputado. Claro, para esos lemas grandes, bien, tener otro diputado. Bien, pero vamos a la hipótesis de que Cabildo Abierto hubiera tenido una votación mejor a nivel nacional y Maldonado hubiera votado razonablemente bien, más o menos Cabildo, sería muy probable que Maldonado tuviera ese otro diputado, pero de Cabildo. O supongamos de Cabildo o de Salle, por ejemplo, que creo que votó muy cercano a Cabildo. Capaz que lo hubiera tenido por Maldonado, una tercer banca, sin tocar, digamos, por alguna manera los diputados que ya entraron. Pero bueno, no sé, así. Pablo, ¿podemos repasar esa proyección que trajiste? Me resulta muy interesante, mirándolo así de lejos, de cómo ha ido evolucionando la cantidad de votos habilitados en Maldonado, para que nos demos un baño de realidad con esos números que realmente... Sí, Maldonado viene creciendo y cada vez, por decirle a alguien, cada vez crece un poquito más, me lo dijo la otra vez. Para que tengamos una idea, en el año 89 Maldonado llegó a la votación con 73.482 habilitados. ¿Sí? Para ubicarlos. La primera elección que ganó Burgueño. Correcto, cierto. Sí, cierto. A partir de ahí. La mitad de los habilitados que tiene hoy. Si menos de la mitad. Después de los 73.000 y pico del 89, pasamos al 94 con 85.
pasamos al 99, 94.000, 95.000 casi. 2004, 107, 108.000, casi 108.000. 2009, 119, ¿sí? Casi 120.000 en el 2009. En el 2014, ¿sí? 129, casi 130.000. En el 19, 141.000. Y hoy estamos arriba de los 153.000 habilitados, ¿sí? Pero ahora tuvimos que hacer una proyección para enviarle a la Corte Electoral, para el periodo inscripcional, y tenemos, a la elección llegamos con alrededor, de acuerdo a la elección, de 153.000 habilitados. Y Maldonado, según el censo que se hizo recientemente, tiene 213.000 habitantes. Es decir, entre los habilitados y los habitantes hay una diferencia, una brecha de 60.000 personas. Adentro de esas 60.000 personas, por supuesto que están los chiquilines de 5 años, 10 años, algún extranjero seguramente, pero aunque fuéramos generosos en entender que dentro de esos 60.000 hay 15.000 niños, de que seguramente no sea así, 15.000 niños en Maldonado y algún extranjero, no estaríamos teniendo un déficit inscripcional el día de hoy de más de 40.000. ¿Sí? Manejamos que podrían 40.000. Que podrían sacar la credencial y no la Que sacaron. pueden, dos cosas, que pueden tramitar la credencial cívica, ¿sí? Y particularmente yo creo que debe haber mucha gente, muchos compatriotas en Maldonado que mantienen la credencial en su departamento. También. Es decir, voy a poner mi ejemplo para no ir a otro lado. Mientras yo estuve en Montevideo durante mucho tiempo, yo mantenía mi credencial en Rivera. El día de la elección yo trabajaba obviamente en la oficina de Rivera y votaba en Rivera, votaba en el Liceo Departamental de Rivera, el Instituto Doctora Celia Pomoli. Y era regresar al pago, ¿no? Siempre en la elección, toda la ciudad está en la calle porque van a votar, llevan a los padres, a los abuelos. El día del reencuentro. El día del reencuentro. Es una buena expresión y lo hacía. Me vine para Maldonado, obviamente trasladé para Maldonado. Y lo que advertimos es que seguramente existan muchos miles en Maldonado con credencial. 40.000 me dijiste. 40.000. La diferencia de totalidad, pero esto es a ojo, el número real es 153.000 habilitados y 213.000 habitantes. De ahí deberíamos sacar los niños, niños adolescentes. Hasta 18 años, hasta 17 años, hasta 16 años. 16 años. Sí, 15, en realidad 15 años. 15 sí. años. De 15 años seguramente para adelante tienen la posibilidad de sacar la credencial, y la obligación en realidad de tramitar la credencial. Y algún extranjero, pero en realidad hay algunas 40.000 a ojo en cubero que debieran... 40.000 que viven acá y no votan acá. Y no votan acá. Es decir, yo le digo que son habitantes vecinos de Maldonado, pero ciudadanos de otro departamento. Sí, sí. Porque no votan son muchos. Cámara de Representantes, es decir, no votan los diputados del departamento, no votan el intendente del departamento ni el alcalde, nada. Eso es lo más probable que existan familias. Un tema que no va a tener solución tampoco en el futuro. No, porque es voluntaria. El traslado es voluntario. Siempre, nosotros creo que fuimos con Montevideo los que tuvimos cola, fila el día del cierre de los traslados interdepartamentales. Vino mucha gente en último momento a hacer traslados. Yo creo que hay mucha gente que sí, que va a estar dispuesta. Nosotros salimos ahora con las mesas móviles a partir de agosto. Primer fin de semana de agosto estamos instalados en el municipio de San Carlos y es una sospecha, yo creo que a partir del 21, cuando iniciemos el periodo inscripcional, vamos a tener una cantidad de muchachos tramitando la credencial y vamos a tener mucha gente tramitando el traslado de la credencial para Maldonado. Creo que no digo que vamos a estar desbordados, pero creemos que sí, que vamos a estar varios días con mucha gente haciendo el trámite, por diferentes razones, primero porque la gente seguramente ya está afincada en el departamento y le pasó en el proceso electoral que se olvidó de hacer el trámite y a la hora de votar dijo, tengo que viajar a 33 o a Tacuarembó o a Montevideo, el costo del pasaje, del boleto, no quiere volver y tampoco quiere tener la multa, ¿no? Porque o justifica el no voto o paga la multa. Calculo que ahí vamos a tener una cantidad interesante de vecinos haciendo el traslado para Maldonado y recordemos
a fin de año nosotros tenemos la elección universitaria, que es la elección de autoridades de la Universidad de la República. Es cierto, Maldonado generalmente anda cerca de los 40 circuitos, no es toda la sociedad que vota, toda la población, pero sí tenemos a fin del año que viene las elecciones del BPS, Sí, que también son obligatorias, y siempre es bueno que se haga el traslado, porque si no, si tengo la credencial en Melo, voy a tener que ir a votar a Melo. Claro. Bien, Pablo, ¿qué otros datos tenés ahí en esos papeles? Sin ser la Bueno, cantidad no, era básicamente proyección los habilitados, los habilitados, y en realidad tenemos una agenda básicamente de salidas al interior del departamento, que iniciamos en forma bastante fuerte, y de hecho el primer fin de semana de agosto ya estamos instalados en el municipio de San Carlos, después vamos a Piriápolis, a Iguapan, de Azúcar. Siempre el primer fin de semana estamos en San Carlos. Piriápolis es un lugar donde tenemos una enorme cantidad de traslados de credenciales para Piriápolis. En San Carlos tenemos más inscripciones de muchachos jóvenes que de traslados para el propio ciudad de San Carlos, porque después vamos al balneario Buenos Aires, donde también volvemos a tener una cantidad importante de traslados. La idea es, antes de fin de año, ir a todo el departamento. Desde Aiguá vamos a ir a La Juanita, vamos a ir a Gregorio Aznares, Piriápolis, Pan de Azúcar, sin lugar a dudas. Vamos a estar en el municipio de Punta del Este, y bueno, y seguramente el año que viene tengamos, bueno, más actividad en ese sentido, pero la idea es absorber toda esa demanda que vamos a tener de gente que no hizo el traslado, y los muchachos que van a tramitar la credencial por primera vez. ¿Y es una opción utilizada por la gente? ¿La gente acude? Sí, sí. Les cuesta, son demorados. Sí, hay lugares donde la gente tiene mucha tendencia a concurrir a las oficinas móviles. Piriápolis, sin lugar a dudas, Aiguá por la propia distancia de Maldonado. Después tenemos San Carlos, donde la gente también acude. Después no es tan fuerte la concurrencia, pero también lo es en Punta del Este, en Gregorio Aznares. En Gregorio Aznares hemos tenido traslados de mucha gente para zona oeste, que por lo que en alguna mesa que vimos, gente que se viene a fincar en la zona rural, ¿sí? En chacras, en la zona buscando tranquilidad, y termina haciendo el traslado para esa zona. Gente básicamente que son traslados desde Montevideo. Son traslados de Montevideo que vienen a buscar la tranquilidad en esa zona. Piriápolis, traslados de todo el país, pero básicamente de Montevideo y Costa de Oro, y después el departamento, sí. Es decir, por decirlo de una manera, hay pocos traslados de Artigas, Rivera o Tacuarembó, Salto, pero hay muchísimo traslado. El departamento que encabeza los traslados es 33, después viene La Valleja. ¿Para 33? Para acá. Gente de 33 para acá. Gente de 33 y de La Valleja, algunos de Rocha, que han emigrado a Maldonado y que trasladan su credencial. Yo siempre digo que el traslado de la credencial es una manifestación inequívoca del ánimo de permanencia y de afincarse en el lugar. Claro. Y de pertenencia. Lo último que cortás con el departamento. Lo único que cortás. Claro, lo último que cortás, y a su vez también de alguna forma como que das un paso de un cambio de identidad electoral. Sin lugar a dudas. Notoriamente independiente. Y naturalmente política también, ¿no? En lo personal, y sé que es así en mucha gente del interior, la gente del interior demora mucho más que la de Montevideo en cortar el cordón umbilical. Mucho más. Porque el individuo del interior, el que se vino... Hay mucha nostalgia ahí. Hay mucha nostalgia ahí. Sí, la gente que se vino de Santa Clara acá quiere volver a Santa Clara. Sí. La gente que se vino de Cerro Chato, de 33 o de donde sea, todos tenemos ese cordón umbilical que por alguna razón no lo queremos cortar. El de Montevideo es un individuo que lo corta más fácil. Montevideo, la Costa de Oro, se vino para acá. Ese ya está decidido a hacer el traslado porque empezó a trabajar. Bien, toda esta proyección que hiciste del crecimiento de Maldonado y del crecimiento inevitable de la cantidad de votos habilitados para las próximas elecciones que vengan, requiere de una planificación de parte de las autoridades
desde la Corte Nacional, a nivel nacional, de proyectar ese crecimiento e ir tomando los recaudos, ya sea en infraestructura, ya sea en capacidad edilicia, ya sea en cantidad de personal? Vamos a colocar algunos ejemplos que lo diferencian a Maldonado del resto del país. Todas las oficinas de la Corte Electoral en todo el país, bueno, salvo Montevideo, van a tener lo que nosotros llamamos un puesto de inicio. Maldonado ya tiene, ya lo organizamos con 2 y tenemos previsto habilitar un tercer puesto de inicio de atención al público. Vamos a unas Minas, Tacuarembó y Salto, por ser un departamento grande, Salto, tienen un puesto, es decir, a ver, un puesto, una persona, ¿sí?, con todo el equipamiento para una persona en el escritorio, otro para tomarle huellas y la fotografía, uno solo. Maldonado ya va a arrancar, va a iniciar las tareas con 2 puestos y seguramente, yo en lo personal creo que al otro día vamos a estar habilitando. ¿Eso es en la oficina o en el móvil? En la oficina, en las oficinas móviles es solamente un puesto. Y Maldonado tiene, después de Montevideo, es la única dependencia de la Corte que tiene una oficina de ciudadanía legal. ¿Por qué? Porque la pandemia nos dejó en Maldonado una cantidad muy importante de personas que no son ciudadanos aún, que se vinieron para esta zona del país, se han ido afincando, ¿sí?, e inician los trámites de la Carta de Ciudadanía. Extranjeros todos. Extranjeros. La Carta de Ciudadanía es el artículo 75 de la Constitución, ya sea el inciso A o el B. En realidad uno le pide al extranjero 3 años y el otro 5 años, de acuerdo si tiene o no familia constituida, para tramitar la Carta de Ciudadanía y 3 años después poder sacar la credencial cívica. Muchas personas, conocidos, empresarios, han hecho después de la pandemia ese trámite para que han venido que recalaron por estas tierras y que se han afincado, no solamente en calidad de personas con notoriedad pública, en su calidad de empresarios, de inversores del departamento, sino que se han afincado en el departamento y por consiguiente han tramitado su carta de ciudadanía para ulteriormente tramitar la credencial cívica, porque nosotros somos muy críticos de los europeos en cuanto a las exigencias, pero nosotros tenemos una cantidad de exigencias bastante importantes para los extranjeros para poder votar en el país. El extranjero que tiene que estar radicado 3 años si tiene familia o 5 años si no tiene familia en el Uruguay, comprobar manutención, comprobar arraigo, comprobar que tiene la manutención, y después el hecho de tener una propiedad de alguna forma facilita. Sí, le facilita porque hace parte de los requisitos que tiene que tener. Y si tiene familia constituida, tiene que probar 3 años. Y si no tiene familia constituida, tiene que probar 5 años. Pero todos esos elementos probatorios terminan siendo un expediente bastante importante que va a Montevideo, que lo aprueba la propia Corte Electoral y después regresa a Maldonado para que se le haga la carta de ciudadanía, que anteriormente era un cartón con una formalidad muy importante. Ahora, bueno, es un certificado que viene en forma digital y, bueno, se lo imprime con la firma del caso. ¿Votaron muchos extranjeros en las elecciones estas que pasaron? El padrón no te permite ver perdón, la cantidad de extranjeros, porque el extranjero le otorgamos la carta de ciudadanía y a los 3 años tramita la credencial y pasa a ser un ciudadano. Integra el padrón como un ciudadano, como nosotros. O sea que no están detectados, digamos. El padrón no te lo permite detectar si Jorge Méndez nació en Tacuarembó, en Maldonado o en Cádiz o en Barcelona. Sí tenemos en Maldonado 5 personas que se ampararon el artículo 78 de la Constitución, que nunca fueron a tramitar la Carta de Ciudadanía, que son los residentes, certificados de residencia, que son personas habilitadas a votar, que tuvieron que probar 15 años, sí, con familia constituida, y probar 15 años en el país de residencia, pero que por alguna razón no quisieron tramitarla o no tramitaron la Carta de Ciudadanía. Cuando el artículo 78, como le decimos nosotros, hace el trámite, inmediatamente puede tramitar la credencial cívica. Eso sí, están detectados
porque los tenemos que tener detectados porque no votan reformas de la Constitución. Bien. Realmente es un tema con el estado de origen, el país de origen. Bien, todos esos que son extranjeros, que están haciendo el trámite, que todavía no lo terminaron y por lo tanto tampoco votaron, ya hay una tendencia ahí de lo que lo que va a pasar dentro de 5 años con mucha de esa gente, ¿no? Sí, no son, yo diría que no son. ¿No es un gran número? No es un gran número que pueda ser significativo como para inclinar la balanza hacia algún lugar, claro, o hacia otro. Sí, claro. Pero sin lugar a dudas, después de Montevideo, Maldonado es el mejor posicionado en cuanto a extranjeros que vienen que optan por el lugar de residencia y se afincan en el departamento. Naturalmente hemos tenido, sobre todo, y esto lo resalto, después de la pandemia y el muy buen manejo que hubo de la pandemia, mucha gente se afincó y lo que hubo, la cantidad de consultas por ese trámite de la Carta de Ciudadanía, por quedarse en Uruguay y poder votar, fue enorme. Para que tengamos una idea, Maldonado, antes de la pandemia, el área de extranjeros era una persona que se sustituía cuando se iba de licencia con otra. Ahora son 5 personas con 2 puestos de atención, porque es una constante. Bajó un poco, pero es una constante de los extranjeros. Bien, para redondear esta conversación, y la pregunta va para Pablo Braganza, ¿sí? No el jefe de la Corte Electoral, sino el ciudadano, el hombre que además tiene su militancia política y demás. Se instaló el tema de modificar un poco los tiempos electorales, la cantidad de elecciones inclusive, acortarlos. El espacio que lleva desde la primera elección hasta la última, que de repente no sean 4, que se puedan hacer más de una elección el mismo día. ¿Qué opinión tenés sobre eso en base a tu experiencia? Yo creo que el ciclo electoral ya cumplió su ciclo, su etapa. Que tenemos. El que tenemos en la actualidad. Este sistema que tenemos. El sistema que tenemos. Yo creo que es una opinión personal. Claro, sí, personal. Yo creo que la elección interna debiera ser lo que se llama para nosotros en la jerga electoral a padrón cerrado. La elección interna debieran de votar que los partidos políticos debieran hacer sus campañas de afiliaciones mayores o menores y que lo eligieran los afiliados. Y que cada persona esté afiliada a un partido solo. A un partido solo, exactamente. Creo que las elecciones está bien que sean simultáneas entre todos los partidos, ¿sí? En determinado día, pero que debieran de votar solamente los afiliados. Por supuesto que hay varias formas de hacerlo, no le generé ningún tipo de dificultad a la Corte Electoral trabajar en ese sentido, porque nosotros vemos que la elección interna es, para la ciudadanía en general, es un gran desgaste y cansancio en cuanto a la actividad de los partidos, que termina siendo un descrédito y, bueno, por supuesto también es el gasto que tienen, en el cual incurren los partidos políticos en las elecciones internas, es enorme, ¿sí? Y también es un proceso muy largo, es una etapa muy larga, son 11 meses. Y la poca adhesión que hay. Exacto, cada vez votan menos en las elecciones internas, notoriamente, cada vez hay un descenso, no es importante, pero bueno, es significativo en cuanto a la concurrencia, porque recordemos que la elección interna no es obligatoria. O sea, que no estás hablando de eliminar la elección interna, sino de cambiar el sistema. De cambiarla, que tiene que ser en base que voten los afiliados de cada partido el mismo día. Exacto. Voy a colocar un ejemplo. El Partido Nacional tiene, supongamos, 43.218 habilitados en el país. Bueno, muy bien. El Partido Frente Amplio tiene 41.218. El Partido Colorado, 27. Bueno, muy bien. Esos son los que pueden votar en cada departamento y elegir sus convencionales. No tengo por qué ir yo a votar, a decidir en la interna del partido Colorado, del partido Frente. Y el que se quiera abstener, se abstiene. No vota. No es obligatorio. No se afilia a ningún partido. No se afilia, simplemente eso. Yo creo que deberíamos de recorrer ese camino para hacerlo mucho más, como dice la propia elección. Y además transparentar la realidad de cada partido, ¿no? Sí, porque en realidad... Y que nadie de afuera venga a definir también las internas muchas veces. Exacto, terminan siendo elecciones en las cuales los actores políticos, procurando posicionarse internamente en los partidos, terminan a generar concurrencias de ciudadanos que en realidad son por amigos o por la razón que sea,
pero que no tiene una pertenencia con el partido Claro. político. Yo creo que sería más saludable por varios aspectos el tener colegios electores cerrados o semicerrados, porque en realidad debiera existir un plazo para afiliarse al partido, y ese ciudadano va y se afilia al partido de su preferencia y por consiguiente vota en las elecciones internas. Bien, ¿y el resto? ¿Cómo está? El resto, yo creo que no hay dificultades. Yo lo acercaría más las elecciones nacionales a las departamentales, no las dejaría tan separadas en el tiempo. Me Y parece. a su vez la asunción 60 días después, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo que sí soy contrario al voto cruzado, porque el sistema político uruguayo reposa en un sistema de partidos políticos. Alguien puede decir una partidocracia, puede ser, pero el poder votar en forma cruzada de diferentes lemas creo que debilitaría la institucionalidad de los partidos, nos acercaría bastante a un sistema brasilero, aunque Brasil ahora está bastante sólido, en el cual conforman y desarman y crean partidos. Hay una enorme cantidad de partidos y el Uruguay se caracteriza por tener partidos sólidos. Alguien podría decir, bueno, sí, partidos históricos, cualquiera de los tres partidos grandes, ¿verdad? El Partido Colorado, Nacional y Frente Amplio son partidos que tienen muchas décadas de actividad y le dan la solidez y le dan la consistencia del sistema electoral uruguayo. Yo ahí no soy partidario de habilitar el voto cruzado. El único voto cruzado puedes hacer En las en las municipales. Claro. Yo creo que te votará dentro del mismo lema. Ya de por sí, hoy por hoy, tenemos en el horizonte la existencia de, bueno, que votó con resultado favorable en Salta, el Partido Coalición Republicana, que es un partido muy particular que se manifestó solamente en 3 departamentos. Que hay que ver si se va a posicionar para la próxima elección y cómo se va a posicionar. Pero el voto cruzado a mí no soy partidario por esa razón misma. Pablo, gracias por tu visita y por toda la información que nos dejas. Gracias y estamos a las órdenes. Y gracias siempre por atender y por dar respuesta y tratar de solucionarnos algunos temitas que planteamos y algunas consultas. Tengo un amigo que nos dicen, te pagan para que lo hagas. Pablo Braganza, el jefe de la Corte Electoral de Maldonado, estuvo en Frecuencia Abierta.